Muchas gracias a SADME por la invitación y también pues a todos los asistentes, que no puedo citar a todo el mundo que conozco, ha sido un placer reencontrarme con ellos. Y esto es así, bueno, con José Luis también nos une amistad, varias cosas más, y ha sido un placer escucharte, has hablado de la sinceridad. Entonces a mí me es más fácil decir en lo que no creo que en lo que creo. No sé si debería empezar por decir que vengo de una tradición cristiana, lógicamente, que fui monaguillo, pero que ahora no voy a misa, y que mi concepción de Dios está más cerca de Spinoza que de la Iglesia Católica, pero no olvides que a Spinoza lo echaron los judíos y los comulgaron los católicos. Entonces, bueno, más o menos esa sería mi concepción. Y bueno, yo empecé a trabajar, mi primer puesto de psiquiatra fue aquí al lado, en el Centro de Salud de Monzón. Entonces, no sé si todavía existirá, mi consulta era una sala grande que es como una terapia de grupo, era enorme. Ya no existe, ¿verdad? Han pasado 20 años. Sí, pero bueno, fue mi primera plaza de psiquiatra, ¿eh? Han pasado 20 años, pero fue mi primera plaza, o sea que tampoco es tanto, ¿no? 20 años. Y bueno, como la sala era muy grande y yo había hecho una visita al Museo Guggenheim de Bilbao, entonces me compré esa lámina de Marrotzko, que tiene el original título de negro, violeta, naranja, amarillo, rojo y blanco. Así se titula. Y porque la sala era muy grande, era casi como la mitad de esto, ¿no? En superficie. Y entonces lo ponía al final y eso ya era una forma de recibir a los pacientes, una especie de alegría. Entonces lo pongo aquí ahora con el Centro de Salud de Monzón, aparte de por lo emotivo que me resulta volver al primer lugar donde yo debuté como psiquiatra, porque luego volveremos también a este pintor, ¿no? Marrotzko. Entonces, voy a hablar del suicidio en las personas mayores y intentando responder algunas preguntas que serán las siguientes, aunque ya ha sido respondida. Tengo la suerte de que muchas de las presentaciones pues ya han comentado algunos aspectos y así podré ir más rápido. ¿Es más frecuente el suicidio en los mayores? Si es así, ¿a qué factores se debe? Ya casi podréis responder todos los que estáis en la sala después de las presentaciones anteriores. Algunas particularidades del suicidio, algunas teorías explicativas. Si existe el suicidio racional, que eso que estabais comentando ahora, que comentaba José Luis, que muy bien ha apuntado Isabel, y estoy totalmente de acuerdo, y quizá es una de las cosas que yo me voy a llevar hoy de aquí. Ese suicidio racional que parece tan razonado, que parece tan lógico, quizá podría evitarse, ¿no? Con algunos elementos que no son médicos. Desde luego, con antidepresivos no mejoraría el suicidio racional, pero a lo mejor con actividades que supusieran una ilusión, una pasión, pues a lo mejor sí. Inevitablemente en las personas mayores algo hablaré de eutanasia y suicidio asistido, que también es un tema ahora candente. Si es posible la prevención, que yo creo que también se ha respondido, y luego algunas conclusiones. Para contextualizar, voy a presentar los últimos 3 suicidios de pacientes que yo he visitado, que directamente han estado relacionados conmigo. Solo he cambiado los nombres, las historias son reales. He cambiado los nombres por respeto y por obviedad, aunque supongo que todos somos sanitarios y mantenemos la confidencialidad en esta sala. Matías es un hombre de 81 años que es viudo y vivía en una residencia de mayores de un pueblo del Pirineo. Este hombre era de Asturias y quedó viudo. Entonces su hija vivía en un pueblo, en Sabiñánigo, con su esposo y su hijo, y dijo, bueno, traemos a mi padre a casa. Le costó adaptarse al domicilio, era un hombre de una personalidad complicada, había tenido una presión de estas de trabajar toda la vida fuera de casa, era huraño, y entonces dijo, bueno, pues a la residencia, ¿no? Y el hombre más o menos se adaptó bien, y su hija y su nieto, que era su ojito derecho, iban todos los días a visitarlo. Pero estalló el COVID, y llegó el confinamiento, y llegaron la prohibición de las visitas. Entonces, él fue advirtiendo varias veces, él dijo que no podía soportar no ver a su hija y sobre todo a su nieto, y bueno, se recogió y le tratamos con antidepresivos, pero finalmente pues un día se tiró por la ventana y falleció. Entonces consideramos que el confinamiento y la pandemia fueron muy responsables de este suicidio. María es una mujer que yo visité durante muchísimos años, una mujer separada que vivía sola en Huesca, pero tenía su pareja, sus otros hijos, pero un hijo que había fallecido de forma trágica.
y hace como un par de años había superado ese duelo, que había sido hace 6 o 7 años, había conseguido tener una nueva pareja y no sé por qué, dejó a la pareja y comenzó a hablar otra vez de su hijo fallecido de forma trágica en accidente y volvió al duelo que parecía elaborado. Y yo no forcé un ingreso porque ella no quería ingresar en la planta, estas cosas que pasan en los sitios, ella conocía a otra gente que había ingresado, es un sitio pequeño, si ingresas en una planta de psiquiatría. No forcé sin ingreso y el fin de semana se precipitó por la ventana. Es el duelo de este hijo, he puesto ahí una hija, el duelo de este hijo yo creo que no había sido superado, ¿no? Entonces son cosas en los mayores. En el primero hemos visto lo que supone el aislamiento en los mayores, en la segunda lo que supone enterrar a un hijo o una hija, eso solo ocurre en las personas mayores. Y ahora vamos a ver a esta pareja. Esta es una pareja de hace un par de años, justo en las navidades de la pandemia, 2019, quizá algunos si hacéis guardias de San Jorge todavía recordaréis el caso, ella que la hemos llamado Irene, era una mujer de 79 años muy independiente que intentó, y se precipitó con su coche conduciendo cerca de Huesca, vivían en un pueblo, en un intento de suicidio. Cuando ellos la recogen en malas condiciones físicas, con alguna fractura, un intento serio, ella dice que estaba desesperada, que en casa lo estaba pasando mal, no concreta por qué, tenía un hijo en casa y vivía con su esposo, y el caso es que un poco ese suicidio afortunadamente no llegó a concretarse. Yo estaba de guardia la noche de Nochebuena del año 2019, precisamente con otra psiquiatra que trabajó aquí, la doctora Marta Sánchez, y entonces, lo estábamos pasando relativamente bien, era una guardia tranquila, y a las 12:30 de la noche yo recibí una llamada de la hija de Irene, y entonces me dijo, he llegado a casa y mi padre se ha pegado un tiro. Entonces, luego nos contó Irene que durante años había sufrido en silencio maltrato por violencia de género, porque era un celópata muy grave su esposo, hasta tal punto que ella no podía salir sola a la calle, no podía ir de viaje con los viajes de la tercera edad porque él siempre le increpaba como que quería tener líos con el resto de los asistentes. Y fijaos hasta qué punto, ¿no?, del asunto de los celópatas. Él era cazador, sabéis que los cazadores en época de caza se levantan a las 5 de la mañana, pues ella tuvo que hacerse cazadora para irse a cazar con él todos los días que iba a cazar. Pues él vivió ese abandono y a los pocos días de estar ella hospitalizada se pegó un tiro. Entonces, esto es un poco para ejemplizar el suicidio en los mayores, la dureza de este problema y lo que ellos llevan en mente muchas veces. Ya voy a ir más rápido. ¿Es más frecuente el suicidio en los mayores? Esto lo paso rapidísimo porque lo ha comentado muy bien Isabel, la doctora Irigoyen. El suicidio es muy superior en los mayores, especialmente en los hombres. Ahí tenéis la línea gris, estos son los hombres, ahí tenéis el total. Fijaos sobre todo, como ya comentaba, a partir de los 70 años. Más a los 75 y todavía más a los 85. Es un aumento exponencial. Y esto es así. En España, fijaos, la tasa media que debe estar entre 10-12 cada 100.000, si no me equivoco, en varones mayores de 80 es 35. O sea, 3-4 veces más lo que en los jóvenes. Esto es así desde hace más de 20 años. Esto es así en toda Europa. Fijaos, en mayores de 75 años, en Francia también se duplica a partir de los 75, en Italia, que son más parecidos a nosotros, también casi se duplica, en Suiza, en Suecia, en Portugal, el suicidio es superior en los mayores. Es así en los Estados Unidos, es así en toda América, es así también en el Caribe, en Sudamérica, estas son líneas de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, y es así hasta en Australia. ¿Qué quiere esto decir? Que el suicidio, las tasas de suicidio son superiores en las personas mayores en cualquier parte del mundo. Por tanto, algo hay inherente a la edad que conlleva el aumento del suicidio. En eso que comentabais de la influencia del clima, de la geografía, hay algo en esto en el que la edad, hacerse mayor, sobrepasa todos esos otros factores de riesgo, porque en todo el mundo tener más de 70 años es un factor de riesgo elevado para el suicidio. Quizás sea una forma de adelantar la muerte, en este concepto también, ¿verdad?, que hablaba José Luis. Si es así, ¿a qué factores se debe?
pues os animo a que leáis, ¿no?, a Manuel Vilas, vecino de aquí de Barbastro, o sea, el bestseller con Ordesa, un libro que mucha gente dijo que no podía terminar porque era muy depresivo, muy melancólico. Entonces él tituló su siguiente libro Alegría, y este es su último libro, Los besos. Y dijo, he escrito una historia de amor y es muy optimista. Entonces este es un párrafo. Fijaos, y dice, qué oscuro es el envejecimiento. No entiendes cuál es la base argumental, no entiendes que las arrugas tomen tu piel y que la memoria comience a desintegrarse. El envejecimiento es la tarjeta de presentación de la oscuridad. Pero cuando él habla de la oscuridad, la cita en muchos fragmentos de este libro, también la cita en Ordesa, cuando habla de la oscuridad habla de la depresión. Entonces, fijaos cómo él dice que el envejecimiento mismo es la antesala de la depresión. Esto es así y este es el modelo biopsicosocial de la depresión en el anciano, pues hay factores psíquicos, ¿no?, lógicos de la adaptación, las crisis, los duelos, las pérdidas, el concepto, cómo somos, cómo nos vamos arrugando, cómo dejamos de ser atractivos, de ser productivos, de todo, ¿no?, lo que es positivo en esta sociedad, y además de eso nuestro cerebro también envejece, se oxida, los neurotransmisores disminuyen las funciones cognitivas, lo cual nos hace menos resiliente, que también es un concepto del que aquí se ha hablado y luego comentaremos si nos da tiempo. Y luego la representación social que es en Occidente de la vejez. La vejez no es productiva, por eso los ingleses hablan de ageísmo, ¿no? Aquí quedaría mal decir viejismo, pero lo viejo es marginal, es poco productivo. Sabéis que en los países orientales es todo lo contrario. Para llegar a puestos de relevancia en las empresas, para llegar a puestos en la política, para llegar a ser emperador es necesario tener una cierta edad, una cierta experiencia. Aquí la gente mayor no es atractiva, no es competitiva, y solo tenéis que fijaros, ¿no?, nuestros compañeros de 70 años como han vuelto al hospital por la pérdida económica que suponía la jubilación. O sea que hasta jubilarte supone una pérdida económica también muy importante. Hay factores demográficos y ya lo hemos visto, ser mayor ya es un factor de riesgo para el suicidio, más de 70 y más de 85 años, y ser hombre también. Los hombres nos suicidamos mucho más que las mujeres, y habría teorías sobre la agresividad, sobre si tenemos menos resiliencia, sobre si nos cuesta más expresar las emociones. Y en esto también ha comentado Marisol, ¿verdad?, lo importante que es la educación emocional en los niños. Y yo, fíjate, aún te diría más, aunque ahora no esté tan de moda el asunto de género, la educación emocional en los varones, porque los varones, llega la adolescencia y al hacerse machitos, no, todo eso sigue en la sociedad. Entonces, lo importante de poder expresar las emociones, porque muchos se las tragan, y conocemos muchos mayores, mismamente este caso que os he presentado, de llega la hija a su casa, la esposa está hospitalizada y él se ha pegado un tiro. Se supone que si hubiera podido hablar, ¿no?, con la hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa tu madre? ¿Qué ocurre? ¿No? Que no expresó nada. Esa fue su respuesta a la hospitalización de la esposa. El riesgo es mayor en no casados, en nivel socioeconómico bajo, en la viudedad y el duelo reciente. Lo que más se asocia a la depresión en los mayores es la depresión, no hay que olvidarlo, un trastorno afectivo. También se da más el suicidio en personalidades introvertidas, hipocondríacas, rumiativas, y también en problemas físicos. Pero ahí veis cómo también estudios en diferentes países en mayores de 65 años, lo que podríamos llamar como la autopsia psicológica después del suicidio, pues la mayoría eran personas deprimidas, ¿no?, depresivas, algunos con problemas de alcohol, otros con otros trastornos mentales. Y la enfermedad física también es muy importante en los mayores. Se ha comprobado como las ideas de suicidio, los intentos y también los suicidios son más prevalentes cuando existen enfermedades médicas. Con una enfermedad médica, la ideación suicida es casi en la cuarta parte de las personas, y con dos enfermedades médicas pues ya sube el 35%. Es especialmente importante en las personas con cáncer también, y sobre todo en los primeros meses. Y esto también debería hacernos reflexionar. Importante cómo comunicamos la noticia a las personas que tienen cáncer, cómo comunicamos también el pronóstico. En las personas con cáncer, y el cáncer es más frecuente en las personas mayores, aumenta la tasa de suicidio hasta 4 veces, ¿no? Ahí tenéis el cáncer de páncreas, el de pulmón, y fijaos como siempre es en los primeros meses, salvo también pues el cáncer de páncreas, supongo que ha asociado el dolor en las últimas etapas de la enfermedad. Y un dato muy curioso, resulta que en Estados Unidos, desde el año
1999 al 2018, en 20 años, la tasa general de suicidios en el país aumentó un 1,7 y sin embargo en las personas con cáncer disminuyó un 2,8. ¿A qué creéis que se debe? ¿Por qué en la población general en esos 20 años aumenta la tasa de suicidio, como está pasando en todo el mundo, por cierto, también en Aragón, ¿no? ¿Y por qué disminuyó en las personas con cáncer? Pues coincide con la puesta en marcha de los cuidados paliativos, ¿de acuerdo? Los equipos domiciliarios de cuidados paliativos, por la importancia de cuidados paliativos a la hora de mejorar el sufrimiento de las personas con cáncer. Y la soledad, bueno, hemos hablado, hemos comentado, hemos también iniciado líneas de investigación. Laura Montes realizó la tesis doctoral sobre la soledad en las personas mayores, una línea que queremos continuar de investigación. El suicidio en los ancianos está muy relacionado no con la soledad, no con vivir solo, sino con el sentimiento de soledad. Y eso tiene que ver más con la resiliencia que con la escasa red social. Hemos comprobado, ¿verdad?, en nuestros propios estudios, que es más importante la calidad que la cantidad de red social. Uno puede vivir rodeado de 4 personas y sentirse muy solo. Uno puede estar solo y tener una red social de mucha calidad, de salir, realizar un montón de actividades. Eso lo hemos visto también muchísimo en el confinamiento. Personas mayores que vivían solas, se mantenían muy bien solas en la comunidad, y al cerrar los centros de día, las bibliotecas, los bares, todas las actividades donde se reunían con gente, ha sido catastrófico. Recuerdo el caso de un paciente que salió a la calle y lo trajo la policía a las 2 de la mañana a urgencias y dijo, iba sin mascarilla y por eso lo detuvieron. Cuando le van a detener dice, ¿usted va sin mascarilla? Dice, sí, es que me quiero morir, quiero coger el COVID y quiero morirme. Entonces, claro, lo trajeron rápidamente a urgencias. Es cuando nosotros preguntamos, no, es que yo esto no lo aguanto más. Yo vivo solo, yo no puedo ir. Era un poco ludopatilla, jugaba a las máquinas, le habían cerrado los sitios de las máquinas tragaperras, le habían cerrado las bibliotecas, se puede ser ludópata y lector, iba también a los centros de día y estaba amargado, y dijo, prefiero morirme. Y él pensó, si salgo sin mascarilla, cogeré el COVID y me moriré, ¿no? Entonces, no murió por el COVID. Y bueno, estuvo unos días ingresado en la planta y todavía le sigo visitando y afortunadamente ha retomado las dos cosas, ha retomado las actividades sociales y también el juego. Sí, en fin, se envejece como se ha vivido, decía Julia Guerra, y también hay algo interesante que es el termostato que tenemos, ¿no? Todos tendemos a la misma temperatura, nos pasan cosas pero al final uno tiende a lo que es. Bueno, la soledad está muy relacionada con cómo vivimos esa soledad, con cómo sentimos esa soledad. ¿Qué particularidades tiene el suicidio? Bueno, pues hay menos intentos, muchas menos tentativas y más suicidios consumados. Lo explicaba muy bien Marisol esta mañana, también un poco Isabel. En los chicos jóvenes estamos viendo muchísimas tentativas, muchas autolesiones, muchos cortes en las muñecas, mucha ingesta de fármacos, como semáforos rojos de aquí estamos, algo grave nos está pasando, estamos sufriendo muchísimo. Alguno de ellos fallece. En su cabeza, la concepción de la muerte, creo que era muy interesante lo que comentaba también la doctora Ara, no saben muy bien lo que es la muerte. Ellos no sé si son muy conscientes de que eso no tiene marcha atrás. Alivian el sufrimiento y lo hacen para aliviar el sufrimiento de ese momento, pero como se confundan, como se pasen de pastillas, como se hagan unos cortes profundos y no haya gente para rescatarlo, pueden morir. Entonces, los mayores eso lo saben, tienen la vida por delante, no hacen intentos, no dicen aquí estamos sufriendo, los mayores se matan. El gesto manipulativo es raro y además se matan con métodos duros. O sea, en los mayores es más frecuente ahorcarse, precipitarse y si tienen armas, pues como habéis visto, ¿no? Esa persona con armas. Ahí tenéis la prevalencia de intentos, fijaos cómo es en la gente joven. Los intentos son más frecuentes en las mujeres y los suicidios consumados son más frecuentes en los hombres, y como en los mayores se igualan en los mayores, en las personas mayores apenas hay intentos, como veis, parecidos hombres y mujeres, y lo que sí hay son suicidios consumados. Y no sé qué debe tener Tamarite, José Luis, porque este artículo que he traído aquí de un tipo de suicidio también específico de los mayores, que es el suicidio de cuando el cuidador mata a la pareja con Alzheimer y después de suicida, que hemos visto varios casos. Este artículo que se publicó en el 2005, pues el caso que hay en Aragón es en Tamarite de Litera.
Entonces, el 12 de enero del 2005, un varón de 86 años acabó con la vida de su esposa de 84 en Tamarite de Litera. Él apareció ahorcado en el garaje, ella, que presentaba un avanzado Alzheimer, degollada en su dormitorio. Llevaban casados más de 50 años. Casi todos los casos que hay descritos son muy similares. Y es el hombre el que asesina a la esposa enferma y luego se suicida. Algo hay, aparte de que somos peores cuidadores y nos dejamos cuidar, nos supone más esfuerzo cuidar que dejarnos cuidar, y algo habrá de agresivo también en el hombre, cuando también sabéis muy bien que a los grandes criminales en serie, a los psicópatas se les ha tratado con antiandrógenos, con hormonas, limitando las hormonas masculinas. Tragedia, bueno, esto sí que es hacer spoiler, si pongo esto pues ya sabéis de qué va, ¿no? Pero si no lo habéis visto, es una película preciosa, fue Oscar a la mejor película extranjera, todo el cine de Haneke remueve las entrañas, en este caso es una historia de amor preciosa, sobre un señor que cuida a su esposa que tuvo un ictus, ¿no? Una película que ocurre en un apartamento precioso en París. Bueno, algunas teorías explicativas de por qué en los mayores, por qué se suicidan más, qué pasa aquí. Bueno, tienen más trastornos mentales y neurodegenerativos, y la depresión en los mayores muchas veces es una depresión mayor y grave. Conocéis que muchas veces tenemos que utilizar hasta terapia electroconvulsiva. La depresión resistente es más frecuente en los mayores, ¿no? Y los nuevos fármacos, de hecho, antidepresivos que aplicamos para depresiones resistentes los usamos más en personas mayores. ¿Por qué? Porque su cerebro está envejecido, los neurotransmisores funcionan menos, la oxidación cerebral, el deterioro cognitivo. Ya hemos hablado también lo que supone la exclusión social, la soledad, la viudedad, y lo que dificulta la toma de decisiones también la inhibición cognitiva. Estamos acostumbrados a la demencia, al deterioro cognitivo leve, pero hay muchas veces alteración de funciones ejecutivas que son muy sutiles, que casi no detectamos con los test de memoria, pero que les dificultan mucho la toma de decisiones complejas y el razonamiento complejo. Tienen más enfermedades físicas y dolor, también más dolor psicológico, y luego hablaremos un poquito de la eutanasia, ¿no? Pues la ley que, como sabéis, se acaba de aprobar en España, y por tanto es un tema que nos va a caer también, tenemos que estar preparados. El COVID, como no, ya hay publicaciones, ha aumentado la conducta suicida en los ancianos en China, en Hong Kong, en Italia, en Australia y prácticamente en cualquier lado donde se ha estudiado la conducta suicida en los mayores en la temporada COVID. Por la mortalidad, pues no es realmente así. Ha sido mucho peor suponer una carga familiar, una carga social y el sentimiento de pertenencia frustrada, mucho más importante que pensar que era una enfermedad mortal que les afectaba al colectivo de los mayores. Ese sentimiento de soledad, de desconexión social que ha sido terrible en las residencias de mayores. Como sabéis, ya he contado ese caso de persona que se suicida secundariamente al confinamiento, y como sabéis ha habido una epidemia paralela en personas mayores de depresión y ansiedad que también ha aumentado el suicidio. Muchas veces desean un deseo agudo de morir tras un acontecimiento vital traumático, y hay que estar muy presente en las primeras etapas del duelo. Ese es un trabajo fundamental para trabajo social, para enfermería, para psicología, para todos nosotros, para los que trabajamos en salud mental, estar muy pendientes del duelo en los mayores. Otras veces hay un deseo de morir gradual por el sentimiento de soledad, ser una víctima, inutilidad, dependencia funcional. Luego, bueno, el suicidio racional, he tomado algunas notas del doctor Manuel Sánchez de Martorell, un compañero y amigo que ha estudiado mucho este tema, el suicidio racional. Él también, cuando empieza las conferencias, José Luis, dice como tú, soy religioso, soy creyente y voy a hablar desde mi perspectiva, y sin embargo pues habla con una neutralidad que es digna de elogiar. Este es Stefan Zweig, ¿no? El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Sabéis que publicó este autor austriaco, yo creo que cientos de novelas de todo tipo, cuentos cortos, y esta es su biografía. Y él decidió con su esposa en Brasil, una vez exiliados, con 60 y tantos años, 64, 65, decir, bueno, se suicidaron los dos, tomaron los dos fármacos y aparecieron plácidamente dormidos en la cama. Y ya lo advirtió, dijo, creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó
el gozo más puro y la libertad personal, el bien más preciado sobre la tierra, en este caso la libertad de morir, ¿no? Este aspecto racional también tiene que ver con la filosofía, lo ha citado también Isabel, y conocéis el mito de Sísifo, todo el libro dedicado a si merece o no merece la pena vivir, si merece o no la pena suicidarse, y al final dice Albert Camus, solamente existe un problema filosófico realmente serio, y es el suicidio. Juzgar que la vida merece o no merece la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Esto nos enlaza con la muerte voluntaria, que se dice si es un privilegio del ser humano, pero son temas que tienen más que ver, como explicaba muy bien José Luis, con las creencias, con la espiritualidad, al fin y al cabo, con la filosofía y también con el derecho. Para saber que un suicidio es racional, primero hay que demostrar racionalidad, y eso no siempre es fácil. Y luego un juicio realista, que uno es capaz de hacer un juicio realista sobre el mundo y la vida. Tener lucidez mental y congruencia de los valores y de los intereses clave. Ahora, como sabéis, se ha aprobado la ley de la eutanasia en España, que en otros países se llama de la eutanasia y del suicidio asistido. No sabemos si el suicidio asistido llegará a España, de momento es de la eutanasia, pero fijaos qué ha ocurrido, por ejemplo, en Bélgica en los últimos años. Estos son los casos totales de eutanasia. ¿Sabéis qué es el color naranja? Personas con enfermedad mental. Y el amarillo son personas con demencia. Así que son datos para hacer reflexionar, ¿no? ¿Es racional un suicidio de una persona profundamente deprimida? ¿Debemos aceptar que una persona que llegue a una sala, a una habitación, que llegue sus maletas y diga: llevo muchos años deprimido, no encuentro solución, sufro mucho, aplíquenme ustedes la eutanasia? Esa persona entra en la sala, se le inyecta una sustancia letal y no vuelve a aparecer nunca más, ¿no? Yo creo que es un tema muy delicado. Os hablo además desde experiencia que me ha tocado estos días, porque colaboro, estoy en la Comisión General de Evaluación de la Eutanasia en Aragón, que se ha tenido que constituir en cada comunidad autónoma, y es un tema que, por ejemplo, en los enfermos mentales a mí me cuesta mucho aceptar esta decisión, ¿no? La eutanasia es una acción aplicada por otras personas y reiterada por un paciente que tiene un sufrimiento insoportable, una enfermedad incurable, para terminar con su vida, pero cuidado, porque el suicidio asistido es cuando una persona padece una enfermedad irreversible y se le proporciona ayuda para que él mismo acabe con su vida. La eutanasia, sabéis que está permitida, aceptada y legislada en los Países Bajos, también en otros países como Canadá, Colombia y recientemente en España, y el suicidio asistido también en los Países Bajos, en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos. Y es muy interesante leer los sanitarios que han trabajado en la eutanasia y el suicidio asistido y sus reflexiones posteriores. ¿Qué razones hay para solicitar el suicidio asistido? Observar este artículo del JAMA, o sea, un artículo muy interesante. Ser una carga. O sea, por tanto, si no se sintieran una carga, a lo mejor no deseaban suicidarse, que es también un poco en la línea de lo que comentaba Isabel. Ser dependiente, ser dependiente, la pérdida de autonomía, la pérdida de la dignidad. O sea, parece un concepto tan filosófico, tan personal. Perder el sentido de la vida, ¿no? Una cosa de los existencialistas, cuando hay tratados enteros sobre el sentido de la vida. Qué difícil es explicar eso. O decir: estoy cansado de vivir. Es muy arriesgado poder solicitar el suicidio asistido con estos razonamientos. Y el colmo, esto no es una broma, quizás alguno lo conozcáis, esto se presentó, ¿no?, en la Bienal de Venecia en el 2019, una máquina para poderte matar, para poder hacer el suicidio racional. Puedes descargar el plano de internet en 3D, funciona con nitrógeno líquido, que es una sustancia que podéis comprar porque es legal. Entonces, son esas cápsulas, y lo inventó, parece mentira, ¿no?, lo que somos capaces de hacer en nombre de la medicina. Un colega médico de Australia, curiosamente se llama Nitschke, no Nietzsche, Nitschke. Entonces, en la Bienal de Venecia dijo: mi intención es permitir a los adultos racionales la opción de una muerte pacífica, efectiva y legal en un ambiente elegante y con estilo. Creo que esto lo define, ¿no? Elegante y con estilo. Se está hablando de cosas tan contrapuestas, ¿no?
no sé, la muerte elegante y con estilo, ¿no? Bien, esto es muy fácil porque lo ha contado muy bien Isabel, ¿no? Y bueno, para saber cómo prevenir, pues hay que saber qué factores son protectores. Y fijaos, ahí decía el Guardian, ¿no? Hace un par de años, ¿por qué en España se va a vivir más que en ningún lugar del mundo? Vamos a superar a Japón, ¿verdad? Este año, en supervivencia. Y decían, ¿es por la dieta mediterránea y tal? Y dicen, no, no, no. Esto es porque se reúnen, lo pasan bien, sí, tienen familia, tienen amigos, y entonces la dieta es algo más, es un estilo de vida. Se ha comprobado que en los mayores los factores protectores son tener hijos, tener amigos, verlos con frecuencia, tener aficiones, pertenecer a asociaciones, la práctica religiosa de cualquier tipo de religión y espiritual, y tener sobre todo proyectos vitales, ¿no? Hace poco unos colegas psiquiatras jubilados con cerca de 80 años se compraron una masía cerca de Barcelona, y yo decía, pero bueno, estos con cerca de 80 años, una masía preciosa pero medio derruida, sin luz, luego ya te contaré que los conoces, y digo, pero esto a qué viene, ¿no? Bueno, pues viene, es un proyecto vital y una ilusión. Ya sabemos lo que pasará a mitad de la rehabilitación, ¿no? Ya sabemos que ellos no la terminarán, pero van a tener esa ilusión, y es lo importante, tener ilusiones, ¿no? Se puede prevenir, Isabel ha hablado muy bien del programa de Aragón. Yo quiero hacer también un homenaje a Carmen Tejedor, quizá la mujer que más habló de la prevención del suicidio en España, una mujer muy particular, psiquiatra en Sant Pau, en Barcelona. Elaboraron este programa de prevención del suicidio en el ensanche derecha, en l'Eixample de Dreta, en Barcelona, y nosotros un poco hemos tomado de esto, ¿no? En el grupo de trabajo de mayores con Isabel, trabajar no solo, como muy bien decíais aquí, esto no es un trabajo sanitario, es un trabajo legal, con los medios de comunicación, con las residencias de mayores, con las iglesias, que es donde van los mayores, con las escuelas, con las asociaciones, con las farmacias, también fundamentales, porque todos toman muchos fármacos y pasan por allí. Carmen Tejedor, presentamos juntos además este programa también en París, porque lo copiaron los franceses, ya demostró que los mayores van menos al psiquiatra que los jóvenes. Muchas veces el suicidio es la carta de presentación, y fijaos, los mayores que se suicidan tienen más depresiones, más trastornos afectivos y mucho menos trastornos de personalidad. En los jóvenes es muy frecuente el trastorno de personalidad en los suicidios. Esto os sonará seguramente si habéis estado atentos, porque es una guía que nos fascinó en el grupo de trabajo de mayores. Efectivamente es chilena, ya ha pedido permiso Isabel y Eugenia para traducirla, creo que han dicho que sí, adaptarla un poco a nuestro medio porque había alguna palabra, pero muy pocas, ¿eh? Es una guía preciosa, la podéis descargar gratuita, buscadla en internet, de una delicadeza tremenda, muy, muy gráfica, muy sencilla. ¿Qué hay que hacer? Hay que escuchar sin juzgar. ¿Qué no hay que hacer? No hay que considerar que sentirse mal es una condición normal de la vejez, cosas tan prácticas como esas. Pues la estrategia de prevención que ha presentado Isabel, en Aragón también se suicidan más los mayores, y el grupo de trabajo que pues tengo la suerte de pertenecer, porque es un grupo multidisciplinar que coordina la doctora Eugenia González del psiquiátrico del CRP Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, pero es multidisciplinar y la verdad es que se trabaja muy a gusto, ¿no? En ese grupo hay psiquiatras, geriatras, trabajadores sociales, enfermería, gente de la administración también, y ahora estamos ilusionados con esta difusión de los folletos que os ha presentado un poco Isabel. Bueno, voy a concluir, pido disculpas si me he extendido demasiado, ¿no? El suicidio es más frecuente en las personas mayores y este es un hecho universal en todo el mundo. Lo intentan menos, pero se suicidan más, y sobre todo por encima de los 70-75 años, especialmente en hombres, sobre todo si usan alcohol, fármacos, drogas. Sabéis que ahora hay una epidemia de uso de opioides y se va a legislar eso también después de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Se considera que ha habido más de 40.000 muertes al año asociadas al uso de opioides, sobre todo en mayores, por dolor. Enfermedades psiquiátricas, el trastorno depresivo es la que más se asocia al suicidio en los mayores. Enfermedades físicas, hemos visto el cáncer, pero también el dolor de cualquier tipo, el dolor crónico, limitaciones físicas, la soledad y el aislamiento, un aspecto fundamental. Y también pues en esta franja de edad ese suicidio racional o filosófico y el suicidio asistido, que puede que en algún momento llegue a España como ha llegado a otros países. Hay una buena noticia,
y es que la prevención es posible, fomentar los factores protectores y actuar sobre los factores de riesgo y sobre todo trabajar con la intensa red social. Ya os he dicho que iba a terminar como he empezado, con el querido Centro de Salud de Monzón, con el cuadro de Mar Rothko negro, amarillo, naranja, rojo y blanco, y con la historia de Mar Rothko, ¿no?, que algunos conoceréis, que era un psiquiatra, un pintor. Necesitaba un psiquiatra, pero era un pintor, un grandísimo pintor, ¿no?, de Letonia, ruso, y entonces Rusia, que se suicidó con barbitúricos cuando llegó a los 67 años. Y entonces, si buscáis en la red, diréis, es controvertido porque había quedado con un marchante. Todavía les cuesta entender por qué se suicidó Mar Rothko, porque era rico y había quedado con un marchante y era quizá el pintor en ese momento, pues con Pollock y todo ese grupo de neoyorquinos, y pintor rico, ¿no?, de la época y famoso. Él se había separado de su segunda esposa hacía un año y medio había tenido un aneurisma de aorta que le limitó en la pintura y le limitó muchísimo en las redes, en la red social, y también hablando de lo de niños, que nos condiciona toda la vida. Cuando estudias el suicidio en los mayores factores de riesgo, aquí no he puesto, en la depresión, las experiencias infantiles son claves. Y todavía visito personas que os contaría atrocidades, desde personas que han contemplado en la plaza del pueblo cómo fusilaron a su padre o cómo lincharon a su padre en la posguerra civil, ¿de acuerdo? O sea, y experiencias han quedado grabadas para siempre, y ellos te cuentan, mi vida ha sido una desgracia, o si yo le cuento lo que he pasado y cuentan esa historia y vuelven a los 4 o los 5 años, ha quedado grabada. Pues Mar Rothko era judío, vivía en Letonia, y recuerda, y lo recordó toda su vida, cómo llegaron los cosacos, cogieron a los judíos del pueblo, a los mayores, los llevaron a un bosque y les hicieron cavar su tumba. Y él no pudo ver eso, volvió corriendo a casa. Mar Rothko dijo, toda mi pintura está impregnada de ese momento. Entonces, se preguntan si Mar Rothko estaba deprimido cuando se suicidó, porque había quedado con un marchante. Y la respuesta está en su última pintura, que se titula Negro sobre gris. Así que, muchas gracias. Iba a haber un congreso de psicogeriatría y se paró por el COVID en marzo de 2019. Y entonces nosotros decidimos hacer un estudio allí en el Hospital Provincial de Psicogeriatría con José Galindo, con la enfermera. Y dijimos, vamos a hacer una cosa un poco diferente, ya estamos hartos. Entonces vamos a ver qué les da más miedo a los mayores y qué les hace más felices. Entonces hicimos una lista y ellos puntuaban. La muerte estaba al final. A ellos les preocupa el dolor, el sufrimiento, y lo que más les preocupa es que sus hijos tengan dinero, que tengan un sustento, que estén cerca. O sea, los mayores son los más altruistas del mundo, les preocupan más los demás que ellos. Cuando les preguntaba qué les hacía más felices, número 1, los nietos. Número 2, la familia, la pareja. Número 3, o sea, el dinero, nada, nada de nada. O sea que es una maravilla visitar gente mayor. Está mal visto para psicólogos psiquiatras. Siempre es más atractivo tener a un joven en un diván contándote los sueños. Pero como tú más aprendes de la vida es escuchando a la gente mayor. Ya lo tienen, han hecho el recorrido, dicen la verdad, son sinceros. Les pregunto, deme un secreto. Me dicen 2. Aquí hay respuestas distintas, hombres y mujeres. Luego ya interpretáis. Los hombres me dicen, aproveche. Las mujeres, que son más sabias, dicen, no se tome la vida muy en serio. Concluimos, gracias.